Grabación de este espacio son las 4:10 de la tarde. Bienvenidos a este espacio de ciencias sociales que es una de las mejores alternativas para que usted cierre la tarde, para que observe cómo llega el atardecer y lo mejor del caso, con la mejor compañía, la de ustedes mismos. Vamos a iniciar entonces este espacio de invasiones a gritos criollos. ¿Qué pasará esto? Vamos a revisar entonces qué es lo que sucedió en Argentina, qué pasa directamente en el sur. ¿Qué pasa en Buenos Aires? ¿Por qué les llaman porteños? ¿Por qué este puerto se convierte en un objetivo nada más ni nada menos que los británicos? ¿Qué pasa directamente en México? ¿Por qué hay un cura que decide dejar de echar agua bendita para la gente y ahora echarle pólvora a los fusiles y apuntar hacia los españoles? Vamos a revisar qué pasa con este padre que de un momento a otro se le olvida la misa y ahora va a apostar, va a jugar, va a bailar, va a caer en el pecado de la carne, aquí, en este espacio. No siendo más, vamos a iniciar entonces en este espacio. Me confirman si ya tenemos de invasiones a gritos criollos. Y cuéntamelo todo, levánteme el pulgar, dígame que sí, que ya lo tiene más que listo para iniciar este viaje, donde vamos a descubrir los secretos de nuestra América Latina. Les voy a pedir un favor, y es que les voy a pedir un favor, un saludo para todos los padres de familia que nos están acompañando el día de hoy. Que se preparen, porque viene la novela de Bolívar y viene nada más ni nada menos que la novela de San Martín. Dos hombres, uno en el norte, el otro en el sur, que se encuentran nada más ni nada menos que en Guayaquil. Se dispararán, colaborarán. ¿Qué pasará en el Perú? ¿Qué pasará en Bolivia? ¿Será que las cholitas están de por medio? Lo vamos a ver aquí en este espacio, pero lentamente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en España? Les voy a pedir un favor. Como dentro de un mes vamos a tener invitados desde Madrid y ¿cómo es que se llama? Murcia, desde Murcia, España, les voy a pedir un favor, y es que tenemos que entender que los españoles son los mismos que nos ayudan a los americanos a conseguir la independencia. Entonces, cuando conversemos con ellos, hay que dialogar sin acusarlos de siempre los malos del paseo, porque ellos también nos ayudan a nosotros a consolidar la independencia, como lo vamos a ver a continuación. No siendo más, cuéntemelo todo si ya lo tenemos más que listo, porque arrancamos en este espacio. ¿Listo? Vamos a iniciar entonces y cuéntemelo todo si ya lo tenemos. Preguntas, inquietudes. Mister, ¿cuál es el objetivo? El objetivo del día de hoy es comprender los elementos históricos latinoamericanos de nuestra América. Sí, con sonidos a tango, a milonga, con los sonidos de nuestra América, con las guitarras del Perú y de Bolivia que van a sonar en este espacio para comprender qué es lo que compone la primera fase de independencia latinoamericana, de 1806 a 1810. Oiga, ¿usted sería capaz de pedir que lo nombren a usted rey por ser hermano del verdadero rey? Pasó, sí señores, pasó, y pasó en nuestra América Latina, y el mensaje viene nada más ni nada menos que desde Portugal. Vamos a continuar entonces en este espacio y, uy, Dios mío, cuéntemelo todo, cómo vamos, si ya lo tiene, si no lo tiene, dígame que sí, que ya lo tiene, y mientras tanto recuerde estar en la mejor compañía, en la de ustedes. Vamos a colocar aquí un tango tradicional de la Argentina que se llama Por una cabeza. Tango, que nos va a acompañar una de las primeras paradas que va a estar aquí. ¿Listo? Y por mujeres, la agrupación, el trío instrumental Destiny. No sirvas, cuéntemelo todo si ya lo tenemos. Levántame el pulgar, dígame, ya, mister, ya lo tenemos. Porque vamos a mirar la primera fase de las independencias. Uy, los criollos venían de mal genio. ¿Se acuerda las reformas borbónicas? ¿Qué es eso? ¿Se acuerda esos pésimos administradores? ¿Se acuerda que empezaron a realizar revueltas? Vamos a mirar en este espacio. Mafalda, nos dicen aquí. Mafalda, la vamos a ver más adelante. Cuando los argentinos decidan atravesar los Andes por 6 caminos para llegar a liberar a Chile. Lo vamos a ver aquí en este espacio. ¡Ay, San Martín! Muy bien, vamos a continuar entonces en este fabuloso espacio y vamos a darle clic a este espacio. ¡Ay, Dios mío! Y es que Jorge Orlando Melo, que es un historiador colombiano, que nos dice en este espacio, por una cabeza de fondo, en 1808, los criollos tuvieron que decidir de repente quiénes podrían, en ese español antiguo,
Así se dice, podrían. En nuestro español se dice, podrían gobernar las Indias. Y lo dice nada más ni nada menos que Jorge Orlando Velo en este espectacular libro que se llama Historia Mínima de Colombia. ¿Será que lo van a hacer? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Cómo lo van a hacer? Nuestra primera parada con tango, con la canción agraria, rural, más importante de Argentina, por una cabeza en este espacio. Y es que la primera parada que vamos a hacer, espero que muchos ya la tengan más que clara, porque vamos a seguir dando puntos de participación en este espacio, porque su voz cuenta y es muy importante. Primera parada, Buenos Aires, el Río de la Plata, de 1806 a 1809. Ay, ¿está preparado? ¿Ya tomó nota? ¿Qué pasa? Porque estos acordes que están sonando con el violín nos empiezan a decir cómo los argentinos, que antes se odiaban unos a los otros, se encuentran y cómo van a encontrar en un enemigo externo la posibilidad de ser una nación. Cuéntemelo todo si ya lo tenemos. Dígame, sí, mister, ya lo tengo, claro que sí. Cuéntemelo todo si ya lo tenemos. Dígame, Baruch, ya, me dice que ya. Manu, querida, ¿cómo vas? Alejita, ¿ya lo tienes? ¿Qué hubo, Cami? ¿Cómo van las cosas? ¿Ya lo tienes o no? Cuéntamelo todo. Ay, por favor, cuéntamelo todo. Listo, Jacobo, ¿preparado o no está preparado para revisar Argentina? Buenos Aires, Argentina. ¿Listo? Cuéntamelo todo, Jacobo. ¿Cómo No, vamos? mister, pues, o sea, sí, porque es que este tema de la independencia argentina, en cierto modo, es, no es confuso, pero es de prestar mucha atención, porque el que comenzó, por decirlo así, el camino de la independencia argentina, en un momento llegan y lo fusilan. No, no nos cuente más, Jacobo, Dios mío, ¿cómo así? O Jacob, sea, no haga spoiler, no, gracias. espere, Jacobo, ¿cómo es el tema? O sea, usted está diciendo en este espacio que el héroe Pues el que argentino lo comenzó, llevan. en No, realidad el que comenzó todo el tema de la independencia argentina fue Santiago Liniers. uy, no me diga más. Vamos a iniciar entonces en este espacio porque lo tiene más que claro, Jacobo, y nos va a acompañar en este espacio. ¿Usted se imagina? Aquí a nosotros siempre nos están vendiendo que los héroes llegan a las presidencias, que los héroes siempre son llevados al altar y les construyen estatuas. Pero como lo dice Jacobo, lastimosamente, primero Santiago Liniers presionó el gatillo y la pólvora la colocó en los pechos de otros. Pero luego, los mismos que estuvieron al lado de él le colocaron el pecho llenito de pólvora. ¿Qué pasará en este espacio? Lo vamos a revisar entonces nada más ni nada menos. A un clic vamos a iniciar. Oiga, Jacobo, espectacular, excelente. Y es que, como lo decía Jacobo, ¿quién es este señor? Nada más ni nada menos, lo vamos a ver acá. Y es que la invasión británica va a iniciar nada más ni nada menos que en 1806. Los británicos que se encontraban en una pelea, en una guerra con los españoles. Recordemos que los españoles, amigos en aquel entonces, 2 años antes de la gran traición de Napoleón, recordemos muy bien que los británicos estaban en guerra con España y con Francia. Y es ahí en donde vamos a encontrar que a los británicos les interesa demasiado quitarle posesiones a España y por supuesto a la producción de oro de las colonias. Los británicos toman directamente sus velas y nada más ni nada menos que se van a dirigir hasta Sudáfrica. Y en Sudáfrica se enteran, nada más ni nada menos, que hay un motín de oro en el Río de la Plata. Y cuando se enteran que en el Río de la Plata, en la Argentina, en el puerto de Buenos Aires, por eso a los bonaerenses les llaman porteños, por su puerto. Cuando te digan, mira este porteño, están hablando de un bonaerense. Entonces, el porteño es diferente al argentino. El argentino como tal es rural, es de otras ciudades. En cambio, el porteño es el capitalino, como aquí en Colombia decir el rolo, el bogotano. Entonces, volviendo a este escenario, se dirigen los británicos, nada más ni nada menos, colocan las velas, apuntan sus navíos y se dirigen para el puerto de Buenos Aires. Cuando llegan al puerto de Buenos Aires, llegan nada más ni nada menos que por la puerta grande del puerto. Ingresan nada más ni nada menos que 1.000 soldados británicos a una Buenos Aires que es prácticamente una aldea, donde sus calles son en barro, donde el polvo se siente con el sol y donde los habitantes son muy pocos. Hombre, Jacob, lo escuchamos, cuéntalo todo. Pues me dices que quería Hágale, tranquilo. complementar lo que estás diciendo. Pues
efectivamente llegaron 1.000 soldados británicos, específicamente ellos iban dirigidos hacia Cabo Verde. Y cuando llegaron al puerto, por decirlo así, lastimosamente para ellos, el motín ya se había encaminado exactamente hacia donde no me acuerdo, pero los ingleses interceptaron de una manera a Rafael de Sobremonte, que era el que estaba dirigiendo la expedición en donde iba todo el tesoro, y lograron hacerse eh, con, el, sí, con ese tesoro tan preciado. Exacto, pero que haya en cuenta, Jacobo, yo tengo una duda en la historiografía argentina y es que Felipe Pigna nos estaba contando que los ingleses llegan a robar, quiero ser claro que llegan es a robar, a quitar las posiciones que sostiene en la acumulación de oro, que está nada más ni nada menos que en Buenos Aires. Y Y es precisamente que, porque hay tantos oros. Claro, hombre, lo escuchamos. pues, Buenos Aires en esa época, pues uno se pregunta por qué una simple aldea tenía tanta riqueza, y es que era porque, primero, porque era la capital del virreinato. Y además, en ese momento tenía una gran producción ganadera. Y pues al tener una gran producción ganadera, tenían mucha riqueza, y también porque la mayoría de sus ingresos venían de sus puertos. Y además le tengo el tercer dato, y es que la mina de Potosí, que es básicamente donde nace el río de la Plata, es nada más ni nada menos que la única ruta para sacar el oro, para sacar los minerales, es el río de la Plata. Entonces se explota la mina, que se llama Potosí, en Bolivia, y lo que se hace es que su producción se saca por el río hasta que llegue al Océano Atlántico. Pero quiero ser claro de algo. Y es que cuando llegan directamente los 1.000 soldados británicos a buscar el oro de Potosí, el motín, se dan cuenta, como lo decía muy bien Jacobo, se dan cuenta que el virrey ha huido con toda esa cantidad de dinero. Lo que hacen directamente los británicos es tomar la Casa Rosa. Los orígenes, para nosotros la Casa de Nariño es la Casa de Presidencia, para los argentinos y los porteños es la Casa Rosa. Y los orígenes de la Casa Rosa era el gobierno del Cabildo Abierto, de las gobernaciones de Buenos Aires. Y aquí vamos a encontrar nada más ni nada menos que se toman ese espacio, clavan la bandera de Inglaterra y proclaman a los porteños y a Buenos Aires lo declaran como una provincia británica. Y es ahí en donde hay un hombre que está interesado por los cubitos. Cuéntame si usted ha tenido la oportunidad de conocer esos cubitos Maggi, esos cubitos ricostilla, ahora le llaman algunos, o los Maggi, los ricostilla, esos cubitos que le dan sabor a las comidas. Y es que vamos a encontrar a Santiago Liniers, que es un marinero francés que llega a Buenos Aires un poco antes que los británicos y como bien lo decía Jacobo, que estaban interesados en la ganadería para convertir directamente la carne en un cubito. Imagínate tener un viaje tan largo en barco, pero que tú lo haces sabroso porque vas a tener cubitos de carne. Ese era el pensamiento que sostenía Santiago Liniers, pero lastimosamente cuando llegan los británicos, los planes de Santiago Liniers son diferentes, mientras que la burguesía, como lo vimos nosotros en clases, en presenciales, estaban más que pendientes de lograr aumentar su riqueza, de lograr tener alianzas estratégicas, es la clase alta, bonaerense, porteña, la que va y hace bailes para darle la bienvenida a Beresford, que es el comandante de los británicos. Mientras tanto, el pueblo porteño se da cuenta de la traición que sus clases altas le hacen. Y es allí donde la clase popular, el populum, se va a sentar con Liniers y van a diseñar un plan para hacer una revuelta. Y solamente le dura 46 días de gloria, de robo a los británicos, comiendo dulces y sintiéndose felices en el sur del mundo. Y lo que van a encontrar es que Liniers va a tomar la delantera y con el pueblo, el 12 de marzo de 1806, toman las armas y expulsan nada más ni nada menos que a los británicos. Pero la historia no está llena de cuentos de hadas y quiero ser claro en ese espacio con la comparsita de fondo. Y es que lastimosamente acá no nos están mostrando a un Liniers que gana y se convierte en héroe, se convierte en virrey
Y al convertirse en virrey, le presentan una posibilidad, que es dirigir a la Argentina. Pero quiero ser claro de algo, cuando los argentinos, o para ser preciso, los bonaerenses, se dan cuenta que pueden vencer desde el pueblo con las armas caseras, con las palas, cuando pueden expulsar con la comparsita de fondo, cuando pueden expulsar a los británicos, se dan cuenta que son un pueblo unido. Cuando las clases altas se sienten avergonzadas porque estaban vendiendo su país, su tierra, a un soldado británico. Y es ahí en donde esas clases son expulsadas, como lo dice Felipe Pitna, en un título que se llama La Argentina del Barro, que se levanta contra la espada. Y ahí es cuando vamos a encontrar que aún Liniers, como virrey del Río de la Plata, pero que no se entera el Río de la Plata porque los españoles están concentrados en sus guerras y no quieren interrumpir para nada, ni quieren ayudar a las colonias. Es allí en donde Santiago Liniers empieza a gobernar. Y cuando empieza a gobernar, se entera que el domingo 5 de julio de 1807 los británicos regresan de nuevo a Buenos Aires y vienen con más ejército, pero el pueblo unido jamás será vencido, lo dicen en el norte, lo dicen en el sur, y Buenos Aires, los porteños lo tienen tan claro que el carbón ya no es para cocinar, sino es para alimentar las fogatas y tener agua caliente para recibir a quemonazos a los británicos, las trampas en el suelo para que caigan, acompañados de montañas de tierra que los aplastan. Su orgullo y sus vidas quedan en el suelo. Y es así como Santiago Liniers, en 1807, vuelve a derrotar a los británicos. Y es allí en donde el pueblo se convierte más fuerte. De ahí viene el orgullo argentino, el orgullo bonaerense, porque ellos expulsaron no solo a los españoles, sino a los británicos de su territorio. Preguntas, inquietudes hasta el momento con la comparsita de fondo. ¿Qué pasará con Liniers? Un héroe grande, grande. ¿Y qué pasará? Lo vamos a revisar entonces aquí, a par de pasos, porque la Argentina es el primer país suramericano que logra expulsar a un invasor. Jacobo, algo que decir, lo escuchamos, hombre. Pues no, mister, en realidad, pues no, porque pues iba a decir que sí íbamos a ver lo de la caída de la Junta de Sevilla. Sí, claro, a continuación. Correcto. Muy bien, entonces vamos a continuar entonces en este espacio. Y es que como lo veníamos contando, cuando los bonaerenses expulsan a los británicos solos, sin ayuda de españoles, con un hombre que venía a aprender a hacer los cubitos de carne, y aquí con la comparsita de fondo, se van a dar cuenta que son un pueblo, es una unión identitaria que se defiende del invasor extranjero. Eso es lo más importante que van a tener en Argentina, porque la Argentina expulsó y ahora su concepto no va a ser atacar, sino defenderse. Claro que las guerras gauchas van a estar aquí, como nos dice Pablo Esquilache, un poco más adelante. Muy bien, entonces vamos a continuar entonces en este espacio. Y es que nos vamos para Chuquisaca, Chuquisaca, Bolivia, cerca a la Cruz, en pleno virreinato del Río de la Plata, porque después de lo que sucedió en 1807 va a pasar algo descaradísimo. ¿Se sabe ese cuento? ¿No se lo sabe? Aquí se lo tenemos, porque es historia de nuestra América Latina. Y en Chuquisaca, Bolivia, vamos a encontrar que el Virreinato del Río de la Plata, en mayo 25 de 1809, va a llegar una carta que se va a convertir en un bombón. En un bombón tan dulce que a algunos les va a gustar y a otros lo van a tirar al suelo. Y ahí es en donde vamos a tener el primer grito de independencia contra los españoles. Pero, ¿será que es cierto o será que es un disfraz que está de fondo? Lo vamos a ver entonces a continuación. Confírmeme, ¿lo tiene, no lo tiene? Porque en el sur se liberaron de los británicos, se gobiernan a sí mismos con Santiago Liniers a la cabeza, un francés que gobierna en tierras americanas. ¿Preparado? Cuéntamelo todo si ya lo tenemos más que listo. Dígame, sí, mister, no, mister, cuéntamelo todo. ¿Listo? Perfecto, vamos para Chuquisaca y en Chuquisaca, un poco más hacia arriba de la Argentina, vamos a encontrar, ay, Dios mío, a una señora, ay, qué señora tan pesada, por Dios, Carlota Joaquina de Borbón de Lisboa. Ella, recordemos muy bien que en 1807 va acompañando a su esposo, nada más ni nada menos que a Juan VI. Lo acompaña en su viaje desde Lisboa
en realidad es desde el puerto de Oporto hasta Río de Janeiro. Y en Río de Janeiro ellos se instalan para gobernar el reino del Brasil. Pero cuando se entera nada más ni nada menos que Carlota Joaquina de Borbón, que su padre es obligado a abdicar, a renunciar, que su hermano, que era el que debería asumir el trono, que es Fernando VII, también es obligado a abdicar. Y ahora va a estar un napoleónico. José I va a estar entonces en el poder. Es ahí en donde Carlota se le ocurre una excelente idea y es, ¿qué le parece pedir el reino de las Américas para ella? Claro, ella hace parte de la familia. ¿Y por qué no? Si ella es de la familia, ¿por qué no puede pedir el poder de la familia? Es que ella no está en Europa, ella no está encarcelada, ella está en la América, sí, en Brasil, pero de Brasil a las colonias es muy cerca. ¿Y por qué no? ¿Por qué no controlar a toda la América desde Brasil, con un esposo que gobierna de la mano de Pedro I el Brasil? ¿Por qué no gobernar desde Río de Janeiro? ¿Por qué no gobernar el resto de las colonias? Y es ahí en donde, lastimosamente, vamos a encontrar, ay, Carlota, va a escribir unas cartas. Y esas cartas son un hazme reír en algunos lugares. Es que ella escribe para sí misma que ella debe ser la reina española de las Américas. El imperio Borbón en América está, que se le reconozca como la reina legítima. Ella escribe las cartas para ser aceptada, para que la reciban en Buenos Aires, en el puerto, muy cerquita de Río de Janeiro, alrededor de una semana navegando, y que llegue y le reciban a la reina Carlota Joaquina de Borbón, como la reina de España. Y ahí es cuando vamos a observar que ella escribe las cartas y las envía. Muy juiciosos los portugueses que se encuentran en Brasil, realizan los recorridos hacia Montevideo, realizan hacia Buenos Aires, hacia Santiago y hacia Chuquisaca. Cuando llegan a Santiago de Chile, que es el último lugar a donde van a llegar, lo que van a hacer los chilenos es sacar la mejor cosecha de vino, servirla y hundir las cartas en vino, porque les parece patético. Y aquí, ojo, porque es que esta carta da una idea de independencia en el sur. Para los chilenos les parece patético que en un cabildo español, donde hay un virrey, donde ellos no están tan enterados de realmente lo que sucedió en Buenos Aires, no están muy bien informados, y les llega ahora, en la confusión que había en Buenos Aires y en Santiago de Chile, les llega ahora esa carta, hunden la carta en vino y se ríen. No les interesa saber nada de eso. Pero hay un hombre que sí les suena muchísimo este espacio de independizarse en Chile, que se va a llamar José Manuel Carrera, que va a ser un hombre que va a hacer 3, 4 golpes de Estado hasta quedarse con el poder. Por pocos días, pero lo logra. Y ahí es en donde vamos a observar que en Santiago no le prestan atención a la carta. En Buenos Aires, mayor es la risa, porque en Buenos Aires no les interesa saber quién es esta señora y por qué se atreve a pedir. Y si esta señora pide ser reina de España, ¿por qué no nos ayudó a nosotros a enfrentar a los británicos? Así que nada que ver. Baruch, lo escuchamos. Mister, qué pena, es que se me acabó de ir la luz y acabo de volver, entonces por eso me fui. Tranquilo, ¿en dónde se quedó? No, tranquilo, mister, yo después miro y me adelanto. Listo. Siga. Entonces, en Santiago de Chile rechazan la carta, en Buenos Aires la rechazan y con argumentos. Después de una invasión y no hay ninguna ayuda, ya está. ¿Por qué viene a pedir cosas? Y en Montevideo se burlan totalmente y simplemente lo dejan guardado. Pero en donde sí va a tener bastantes repercusiones en Chuquisaca, porque en Chuquisaca vamos a encontrar que está muy cerca la mina de Potosí y para ellos es muy importante saber quién es el que realmente va a controlar el poderío, porque los barcos ya no pueden seguir bajando con camino hacia España porque están en tremenda guerra con los británicos. Y ahora Napoleón invade España y ahora esta señora viene a pedir, hay confusión. ¿A quién le hacemos caso? ¿Al rey Fernando VII o a Carlota Joaquina? O mejor, ¿qué les parece si nos hacemos caso a nosotros mismos y nos gobernamos nosotros? Vamos a observar entonces en este espacio que va a haber una revuelta. Y es que el 25 de mayo de 1809 vamos a encontrar nada más ni nada menos que el toque de campanas de San Francisco. Quiero ser claro en algo.
Y es que en toda nuestra América Latina, el toque de campanas no es simplemente para llamar a misa. El toque de campanas es también el sonido de la revolución. Lo vamos a ver nosotros en Cusco muy próximo. Vamos nosotros a ver que, bueno, ya lo vimos en México, como el toque de campanas de la Iglesia de Dolores es aquella que produce que la gente se acerque y la gente salga porque hay un anuncio importante. Lo mismo sucede en Bolivia. Es que hay algo cómico en México y en Bolivia, que hay una mayor cantidad de pueblo indígena uy, que se pasó al catolicismo. Ellos van a utilizar la iglesia también como un panteón para la revolución. Y es que el toque de campanas de la iglesia de San Francisco de Chuquisaca va a mostrar prácticamente una guerra campal. Y es que la población que está de la mano de Fernando, del poder de Fernando VII de España, porque así sea que esté capturado, es el rey de España. Y hay otros que son los carlotistas. Y vamos, los carlotistas son los que apoyan la carta que acaba de llegar de Río de Janeiro. Y es ahí en donde vamos a encontrar que Jaime Sudáñez se levanta en contra del gobierno de Carlota. Perdóneme, es mi hijo que estaba acá. Se levanta en contra del gobierno de Carlota porque no quiere aceptar esto. Y va a encontrar nada más ni nada menos que a Ramón García Pizarro, presidente de Chuquisaca, que toma prisionero a Jaime Sudáñez. Significa que realmente la que viene a mandar acá es los carlotistas. Pero como en la historia de Bolivia todo cambia de la noche a la mañana, vamos a encontrar nosotros acá, en este espacio, ay caramba, aquí, que de la cárcel a los caminos de la libertad. Se sientan a dialogar directamente los carlotistas porque de nada sirve seguir trabajando y enviarle la producción, ya no a Sevilla, sino enviarla ahora a Río de Janeiro. Entonces, no es negocio para nadie. Así que Jaime Sudáñez es nombrado capitán de la artillería, en donde se va a sacar de la cárcel, se le va a nombrar capitán, y le dicen ni carlotistas ni fernandistas. Vamos a defender directamente la libertad. Y defender la libertad es conformar un comité revolucionario para producir una revolución donde se desconoce la monarquía española que está dividida, que está sembrando confusión por la invasión de Napoleón y por las cartas de Carlota, que son un fracaso total. Y es allí en donde se da vía libre para que empecemos a ver la independencia en nuestra América Latina. Sin embargo, mientras que en 1809 estaba sucediendo esto en Chuquisaca, vamos a encontrar ahora sí en Sevilla unos cambios que vamos a ver a continuación. Preguntas, inquietudes, estamos viendo la historia de nuestra América Latina. ¿Tienen preguntas? ¿Inquietudes hasta el momento? ¿Es claro? Ay, no, mister, yo no entiendo. ¿Es claro o no es claro? Porque en Buenos Aires les tocó solos con los británicos. En Bolivia, en Chuquisaca, observan esta contradicción. Dicen, ni para el uno ni para el otro. Vamos a hacer la revolución nosotros porque debe ser Chuquisaca libre, independiente y autónoma. Entonces ya tenemos acá en 1809 dos lugares que van a empezar a gobernarse a sí mismos y se declaren en autonomía. Tendríamos a Buenos Aires, Argentina, los porteños en la cabeza con Liniers, y de otro lado vamos a tener nada más ni nada menos que a Chuquisaca, que va a decir que crea su propia junta y que ellos mismos se gobiernan. Preguntas, inquietudes hasta el momento. ¿Es claro o no es claro? ¿Estamos confundidos? ¿Qué ha pasado? Cuéntemelo todo. No, nada. Preguntas, inquietudes. Vamos a revisar acá. Uy, preparados. Oiga, Samuel, ¿cómo vamos? ¿Preguntas, inquietudes? Hasta el momento, preguntas, inquietudes. Ninguna pregunta, ninguna inquietud hasta el momento. Cuéntemelo todo en esta clase que estamos viviendo. Ninguna. Perfecto. Entonces vamos a seguir entonces en este espacio. Y es que vamos a encontrar ahora este escenario. Y es la Junta Suprema de España, que también se le conoce como la Junta Suprema de Sevilla. Y es que vamos a encontrar que ellos tienen una pretensión, que es retomar el control. Cami, te escucho, cuéntamelo todo. Cami, te escucho, querida. Cuéntamelo todo, Cami. Camila, Mister, dime, querida. ¿lo puedes devolver, por favor? Claro que sí, querida. Querida, ¿tú tienes alguna pregunta, inquietud? No, mister. ¿Es claro? Listo. Entonces, ojo, porque nosotros vamos a ver la independencia en la América Latina que viene de sur a norte.
Y luego cómo vamos a empezar a ver que mientras que en Chuquisaca se están levantando, se van a levantar también en Caracas, se van a levantar también en Quito, y luego en Bogotá, y luego en Ciudad de México. Listo, Andrés, hombre, lo escucho. Andrés García, hombre, te escucho. Dale, Andrés, campeón, dale, te escuchamos. Cuéntalo todo. Andrés, no, ninguna pregunta, ninguna inquietud. Todo es clarísimo, entonces, hasta acá. ¿Ninguna duda? Cami, tú me dirás si podemos pasar. Ay, ¿qué les pasó? Se quedaron callados. ¿Me están escuchando? Yuri, ¿me escuchas? Se congeló la imagen, el audio. Yuri. No, mister. No, mister. ¿Sí? ¿Estamos bien? Listo, pues se quedaron calladísimos. Yo dije, uy, ¿qué pasó en este espacio? Listo, ¿podemos continuar entonces para llegar directamente a Te observar? escucho perfecto, Sí, mister. mister. Listo. Ahora vamos a revisar entonces qué es lo que sucede. Samuel, ¿preguntas? No. Listo. Ahora vamos a revisar cómo en España directamente se va a producir las juntas y cómo las juntas tienen una doble contradicción. Lo vamos a ver aquí en este espacio, porque si a usted le parece que lo que hemos visto hasta el momento es un poco complejo, vamos a observar ahora cómo los españoles nos van a ayudar ahora a nuestro proceso de independencia. Es así que vamos a revisar nada más ni nada menos qué es lo que sucede en la junta. Querida, ¿puedo pasar? Cuéntamelo todo. Querida, cuéntamelo todo, si ya podemos pasar. Listo, entonces, vamos a continuar en este espacio, por favor, para que lo tengamos en cuenta. Listo, y vamos a seguir, perfecto. Entonces, es ahí en donde vamos a observar que cuando Napoleón, volvemos a ese escenario, ojo con las fechas. En 1808, Napoleón Bonaparte toma nada más ni nada menos que posesión a través de la invasión de España. Y él va a encontrar una resistencia a través de la figura del flamenco. Recordemos que para los españoles reunirse a tocar guitarra, compartir en familia, no es algo que lo hacen en las calles, sino en las casas. Y es a partir de ese ejercicio de ir a compartir en donde, como es tradición y los franceses no entienden que les están haciendo la revolución, las juntas tienen dos funciones. Por un lado, las juntas se están postulando para hacerle la guerra y crear guerrillas en donde cambian las guitarras, como lo vimos aquí en el capítulo de Puños al Cielo, donde cambian las guitarras por los fusiles y ahora no entonan canciones, sino entonan cantos de guerra para volver a colocar al rey español en el poder. Es así que las juntas no solamente sirven para eso, sino que las juntas también empiezan a coordinar cómo pueden sostener todavía el poder español en las colonias. Porque acuérdense que las colonias aquí es la gallinita de los huevos de oro, la que le lleva la riqueza a España. Entonces no pueden para nada descuidarla. Y es así que van a conformar en el sur, en Sevilla, que todavía es un bastión español, que no ha sido todavía invadido en 1809 por Napoleón Bonaparte, y es ahí en donde vamos a ver que se va a consolidar la Junta Suprema de Sevilla o de España. Y es que la pretensión de esta junta es retomar el control de las colonias. Ya están enterados de lo que quiso hacer Carlota, que es inevitable. Están observando que las colonias están muy solas, se enteran de la invasión a Buenos Aires, pero con manos cruzadas no pueden hacer nada. 2 años después se enteran. Y es ahí en donde, cuando se convoca la Junta Suprema de España, la Junta Suprema de Sevilla, van a tener una intención muy clara hacia las Américas. Cuando observemos Historia de España en agosto, vamos a ver cómo esta junta les va a caer muy mal a aquellos que están de acuerdo con la monarquía española, porque es un republicanismo bastante incómodo el que van a tener que aceptar después en la Constitución de 1812, que se llama la Constitución de la Pepa. Pero entonces aquí en este espacio la junta es la que le obliga a las colonias, discúlpeme, a reconocer su fidelidad hacia la corona española, que los reconozcan y que sean fieles, pero además tienen algo a cambio. No todo es solamente castigo, y es que les van a dar una opción, que es reconocer a las colonias españolas
a las colonias españolas como provincias, reconocerlas como iguales, reconocerlas como un territorio español que está en ultramar, pero que tiene los mismos derechos a una provincia, como la Galicia, como la Castilla, como la Navarra. Y es ahí en donde quiero ser claro con esto. Se les va a reconocer como igualitarias y autónomas, donde se les da la autorización que se organicen, que construyan un gobierno propio, pero siéndole leales al rey de España. O sea, que cuando pase esto, vuelvan a reconocer al rey, que cuando lleguen los franceses a América, los no sean recibidos, sino que formen una resistencia. Y así están blindando desde la convocatoria de la Junta Suprema de Sevilla o de España, están blindando a la América de la invasión francesa. Entonces, todos sabemos que nunca pasó, que va a suceder hasta 1830 cuando van a llegar al puerto de la Veracruz, pero en este entonces, en 1809, no les interesa a los franceses para nada llegar a América. Además, recordemos que les fue pésimo, ¿no? Perdieron Haití, vendieron la Luisiana, y Napoleón en estos momentos en la poética de la ensoñación se está casando y el tipo menos le interesa eso. El tipo le interesa es llegar a seguir su guerra para destruir a Inglaterra. Entonces, volviendo a España, España va a nombrar una junta en donde va a llamar a representantes de las colonias de la Nueva Granada, no a nadie, pero hay un quiteño, hay un hombre de Quito, que es el que nada más ni nada menos que se entera, participa y le encomiendan una misión, y es ser un visitador para que vaya a Quito, para que vaya a Caracas, para que vaya a Bogotá, porque a él le designan el virreinato de la Nueva Granada, para que por favor ratifique que pueden construir juntas autónomas, pero siempre reconociendo al rey. Y es ahí en donde Antonio Villavicencio va a aprovechar el espacio para legitimar lo que va a pasar en Quito, porque en Quito, en agosto de 1809, llega Antonio Nariño, entrega directamente la carta, se va a formar una junta en donde hay españoles, donde hay criollos, pero los criollos se dan cuenta de la debilidad que tienen los españoles y en Quito expulsan a los españoles y se declaran en un gobierno de cabildo abierto donde participan los criollos y donde Quito es gobernada por criollos, en donde el poder español es rechazado. En Bogotá llega la carta y desde Bogotá se quieren enviar recursos militares, pero como lo vimos en la sesión pasada, no hay la suficiente cantidad de militares para ir a sitiar una ciudad. Así que se les deja y solamente se les encomienda a Dios que la reconquista llegue rápido para que aplaque a los quiteños. Mientras tanto, vamos a observar que Antonio llega directamente enviando cartas a Caracas y en Caracas llega una carta en donde se van a enterar nada más ni nada menos de la situación que sostiene la Junta Suprema de España, pero al momento se enteran que lastimosamente Sevilla cae. Y cuando Sevilla cae bajo las manos de Napoleón, en Caracas deciden que en estos momentos Caracas es una capitanía, deciden declararse en autonomía y en independencia de España. ¿Qué hacen los españoles? Se juntan y no quieren ninguna relación con los criollos, pero en Venezuela no son fácilmente expulsados. Bogotá queda en el centro, porque observamos que en abril, el 19 de abril de 1810, encontramos a una Caracas que ya se declaró en rebeldía española. Un Quito que ya ya va a cumplir un año de gobierno autónomo y Bogotá está en el centro. Al Bogotá estar en el centro, se enteran que Antonio Villavicencio, después de organizar un poco el caos que sucede en Quito, viene en camino para Santa Fe de Bogotá. Y cuando está llegando a Ibagué a un día de camino, envía un mensajero para que preparen su llegada. Y es ahí en donde vamos a observar que en Bogotá va a aparecer el 20 de julio de 1810. Y es que el florero de Llorente es un florero realmente para recibir a Antonio Villavicencio. Y es que Antonio Villavicencio trae ese mensaje: organícense como sea, sean autónomos, porque son una provincia que es reconocida, es un virreinato que es reconocido con los mismos derechos a una provincia española, pero organícense y respeten a el rey Fernando VII. Y es que vamos a encontrar acá que Antonio viene con esos deseos de hacer respetar a España y su autoridad, pero lastimosamente, como están los chismes de Quito, los chismes de Caracas, lo que sucedió en Buenos Aires, lo que pasó en Chuquisaca,
lo que está por venir en Cusco, lo que van a hacer en Bogotá es que los españoles están asustados. Y es ahí en donde va a aprovechar nada más ni nada menos que Antonio Morales y Francisco Morales, padre e hijo, van a aprovechar para acercarse a un alto cargo como lo es José González Llorente, que él es español, para pedirle un florero, nada más ni nada menos prestado para recibir la visita. Y eso es una excusa, porque los criollos se están dando cuenta que tanto en Caracas como en Quito, como en Chuquisaca, están haciendo gobiernos que son autónomos, que son libres. Es allí en donde ellos aprovechan. Llorente hace un papelazo porque él dice que no le va a prestar nada a ningún criollo, los trata mal, y es ahí en donde Antonio y Francisco Morales le recuerdan al pueblo que es unido, que lo que ha pasado en Caracas, lo que ha pasado en Quito, y mueven al pueblo, salen a los puños a la calle, y es ahí en donde la masa presiona tanto al virrey Espileta, que lo que hace es que entrega prácticamente el poder, y van a declarar y pregonar un cabildo abierto en Bogotá, utilizando la excusa de un florero para poder retar en plaza pública el poder español, y así que los criollos bogotanos asuman el poder de Santa Fe de Bogotá. Y a partir de ahí vamos a encontrar una junta de gobierno propia, donde vamos a tener criollos en el poder de Santa Fe de Bogotá, donde de inmediato lo que van a decretar es una disminución de impuestos, o sea que se va a romper de inmediato con las reformas borbónicas, donde a los cargos van a estar de nuevo criollos, expulsan a los españoles, y vamos a encontrar la victoria del criollo en Bogotá. Y por supuesto, el nombramiento de la Junta Suprema del nuevo Reino de Granada, porque aquellos criollos que se hacen con el poder son los que van a empezar a gobernar. Y aquí viene el problema, que va a pasar lo mismo en Argentina en par de meses, y es que tienen que llevarles la noticia de lo que sucedió a Bogotá al resto de provincias para que sigan la misma acción de expulsión de los españoles. Preguntas e inquietudes hasta el momento. Muchas veces nos dicen que todo fue por un florero. No, esto es un efecto dominó que viene Quito, Caracas, Bogotá, y que viene Buenos Aires, Chuquisaca, ya va a salir muy pronto Cusco, y es en donde se van a rebelar frente a los españoles. Listo, chicos, entonces ya voy llegando directamente al final, y es que en este final vamos a encontrar ahora sí el grito de Dolores en Nueva España. Y es que observando que tenemos nada más ni nada menos que revoluciones, realmente autonomías criollas en Buenos Aires, en Chuquisaca, en Quito, en Bogotá, en Caracas, vamos a encontrar que en Guatemala lo intentan hacer, pero lastimosamente reprimida rápidamente. Y es que recordemos nosotros en la antepenúltima sesión que tuvimos, y es que cuando le vendían a los españoles el sueño colonial, ellos llegaron más que todo al virreinato de Nueva España. Así que la mayor presencia española y el refugio de muchos españoles fue México, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica y Panamá. Entonces, bueno, Panamá no tanto. Pero entonces, ¿qué pasa en este espacio? Vamos a encontrar que hay un sacerdote que se llama, ya lo vamos a revisar aquí, y ya con esto cerramos, Miguel Hidalgo y Costilla, así se llama él, y él nace directamente en México, y él en el estado, bueno, de Hidalgo, y él sostiene una educación sacerdotal en España, tiene la oportunidad de estar en Francia, cuando estaban los inicios de la Revolución Francesa, se entera de la Ilustración, lee sobre la Ilustración, lee a Voltaire, lee a Montesquieu, lee a Rousseau, y se trae la Biblioteca México de Diderot. Tiene una formación sacerdotal e incluso tiene la posibilidad de conocer la riqueza económica que hay tanto en Roma como la hay en Londres, gracias a su estancia en Europa. Luego es devuelto hacia el Virreinato de la Nueva España, recibe la Iglesia de Dolores, y él se empieza a dar cuenta de las condiciones en las que están viviendo los indígenas. Cuando se da cuenta de cómo viven y de la mayor desigualdad, después de comparar la riqueza que hay en Europa y la pobreza que hay en Dolores, él se va a convertir en un defensor de los indígenas. Y su propósito es reivindicar los derechos de los indígenas porque ellos son los que trabajan la tierra. Y como nos lo decía aquí Karina, ¿de qué sirve que un indígena trabaje si realmente no se le está pagando? Si lo que están haciendo con ese indígena es abrirle deudas que las tiene que heredar los hijos, y se explotan a los indígenas de por vida. Es allí en donde, en este contexto, donde el criollo no es tan rico,
donde el español viene a mandar y lo hace a la mala, donde el pueblo es el que pierde. Este sacerdote, Miguel Hidalgo y Costilla, no se va a aguantar la situación. Abre las puertas viene realizando una conspiración, siguiendo el ejemplo de Sudamérica, y lo que quiere hacer es nada más ni nada menos que tomar el poder para que él sea el que elimine las reformas borbónicas y reivindique los derechos de los indígenas. Y en ese espacio, en ese contexto, él va a salir, va a abrir las puertas de su iglesia y va a hacer el grito de Dolores en septiembre 16 de 1810 en contra del gobierno español. ¿Quiénes lo van a seguir? Los indígenas, que son una mayoría poblacional en México, se van a invadir la casa de gobierno, los saquean y luego de saquearlos van a salir poco a poco a realizar una expedición militar para llegar a Ciudad de México. Llegan a Guerrero, en Guerrero logran tener una victoria contra el ejército patriota, pero lastimosamente el cura para y empieza a realizar una planeación donde los pecados lo invaden, donde él prueba la carne, donde él empieza a consumir el licor, donde él empieza a confundir su lucha con los placeres del ser humano, y es ahí en donde nuestro padre, el padre Miguel Hidalgo, es capturado por el virrey y es fusilado. Así arranca la primera etapa de las independencias en nuestra América Latina. Y para cerrar, un tráiler para que se lo disfruten. ¿Qué les recomiendo demasiado? Por favor, no vayan a olvidar finalizar la actividad del video sobre la historiografía argentina y disfrutar mucho del cine, porque es que el cine, lo van a ver con nuestra invitada, el cine nos muestra una imagen del héroe latinoamericano muy diferente a lo que nos vende Hollywood. No siendo más, vamos a cerrar este espacio. Cerramos entonces con un vídeo donde espero que les guste porque vamos a revisar y con esto ya cerramos la sesión. Preguntas, inquietudes hasta el momento, estamos siendo claros, alguno tiene dudas, preguntas, inquietudes, ¿estamos siendo claros? Dudas, inquietudes, no, ninguna, no lo puedo creer. ¿Ninguna duda, ninguna inquietud? Listo, entonces cerramos con la presentación de este tráiler. Les agradezco a todos por su tiempo. Lamento que estén como tan callados hoy. Y nada, nos vemos la otra semana que vamos a tener más cositas. ¿Cómo pasó de tanta guerrilla a lo más normal? Para que vea, imagínense. Listo, vamos a revisar entonces este... Yo propongo un brindis por estar reunidos nuevamente. Creo que no le traigo buenas noticias. El obispo piensa que usted es una mala influencia. ¿Le gustan las lecturas peligrosas, señor párroco? ¿Tiene hijos? Hace fiestas escandalosas, baila música prohibida. ¿Usted baila? No, señor, yo no bailo. ¿Con ese cuerpecito? ¡Un jarabe, por favor! ¿Ese es un baile prohibido? No, aquí lo único prohibido es aburrirse. Se ha puesto en una posición delicada. Va a las tertulias. ¿Le gusta el teatro? Bebe, juega. Eso también lo hacen ustedes, señor obispo. Usted tiene que aprender a beber. Veo que va a tener que resolver un problema con la justicia. ¿Acaso me amenaza? A veces la fe y la razón no se juntan. Me quieren ver rodar mi cabeza. Señor, permíteme acabar con ese libertino que ha alejado mi rebaño de tu casa. Usted realmente lo odia. Así que también le gustan los toros. ¿Y a usted no? Solo los bravos. Es para verla. La invitación es para verla, para disfrutarla. Les acabé de enviar el tráiler para que lo disfruten. Les agradezco a todos por su paciencia. Para llegar a este espacio, les envío un abrazo enorme. Y nos preparamos la próxima sesión para entender esto de las patrias bobas, donde vamos a tener juegos, donde vamos a tener actividades para seguir descubriendo a nuestra América Latina. Les agradezco a todos por su tiempo. Dios los bendiga. Espero que les vaya muy bien y feliz cierre de semana. Un abrazo enorme. Cuídense mucho. Que les vaya muy bien. Chao, Samuel. Que te vaya súper. Chao, mister. Que les vaya bien. Cuídense mucho. Prepárense. Prepárense para Argentina. Ahí, ¿qué pasó?